Bueno, muy buen día para todos. Hoy continuamos con otra jornada de Revolucia y ahora tengo el agrado de presentarlo a Rafael Martínez Campoblanco, CEO de Group Edu Project. ¿Cómo estás, Rafael? Todo muy bien y bueno, primero felicitarlos por este evento, ha sido una movida increíble que está sonando por todos lados. De verdad que muy contento de estar acá. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar. Y bueno, le vamos contando un poco a la gente. La charla se titula Más IA, más humano. Y para no robarte más tiempo, te invito a compartir y te dejo con la gente. Perfecto. Vamos a hacer aquí algunas adaptaciones mientras pues voy compartiendo pantalla. Eh, de verdad que para mí es un placer estar aquí, acompañarlos en una actividad pues donde diferentes personas de diferentes países suman su talento, ¿no? Para poder conectar con otras, y eso se trata. De hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo hablo mucho sobre la, la capacidad o las capacidades que desde la humanidad debemos rescatar y debemos desarrollar, debemos fortalecer para que la tecnología realmente se convierta en un catalizador y no en una novedad o básicamente en el marco de la moda que nos distraiga en cosas que sencillamente no son importantes. Yo soy Rafael Martínez Campoblanco, o Rafa, como me dicen mis amigos, y tengo una agenda bastante intensa de actividades, de proyectos, de libros, de artículos, de eventos, de conferencias que voy compartiendo permanentemente y uso mi cuenta de LinkedIn como una gran plataforma justamente para lograrlo. Básicamente los temas que me dan una inmensa alegría compartir, que tiene que ver con el mundo tech, con el mundo de la tecnología y la innovación aplicada justamente a la educación, y con lo cual pues podemos seguir esta conversación como ustedes gusten en los diferentes espacios que les voy a mostrar. Una pregunta que normalmente escucho ahora y lo veo más seguido es si la IA se está enfrentando a los humanos o los humanos nos estamos enfrentando a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial. Y es una pregunta que resuena, ya es indistinta a la industria, ya no es en una exclusividad de un país o de una eh, generación determinada en edad. Esto le está pasando a todo el mundo. Es más, hace un año, en una conferencia, recuerdo que me preguntaban qué era la IA y coloqué una imagen que era la portada de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Que ganó el Oscar en el 2023, haciendo un símil a todo este tema del multiverso, ¿no? Lo que está pasando con la inteligencia artificial es que realmente está impactando todo lo que estamos viendo, todo en todas partes, pero está ocurriendo al mismo tiempo. Y no habíamos visto un boom tan fuerte que se parezca a esto desde que Internet se hizo comercial más o menos a mediados o a finales de los 90, ¿no? Y quienes lo vivimos, estaba muy niño en esa época, pero lo viví la transición entre la casa y la universidad, pues sencillamente esto estaba ocurriendo de nuevo, todo en todas partes al mismo tiempo, y lo puedo traer justamente como un símil a lo que está ocurriendo hoy con la propia inteligencia artificial. Miren, el MIT, bueno, yo soy egresado de esta universidad y siempre me vinculo con el MIT. Han tenido este año una claridad increíble, ¿no? Ellos ya están hablando de una tercera generación donde humanos y máquinas pueden cooperar en el mismo lugar de trabajo. O sea, ya no tanto sobre si las máquinas van por una vía o los humanos van en otra. Ellos ya han determinado y han fijado una posición que a mí me parece muy potente porque creo que vivir en el mundo de los grises, en el mundo de lo tibio, no le hace nada bien ni a la educación ni a la vida. Fijar una posición de alguna manera te permite o estar de acuerdo o no, pero fijarla ya es un gran avance. Entonces, pero entonces, ¿qué hacen las máquinas? ¿Qué hacen los humanos? Y más abajo tomé una captura de una de las literaturas que vimos en el último programa de transformación digital,
Y es que los humanos aportan todo aquello que es inherente a nosotros: empatía, liderazgo, intuición, inventiva, juicio, pensamiento crítico, capacidad de resolver los temas basados en la improvisación, etcétera. Y sobre todo, sensibilidad. La sensibilidad por aquellas cosas que nos conectan emocionalmente. Y las máquinas, por el contrario, van en otra dirección, van en otra vía, van a otra velocidad: memoria, predicción, procesamiento, reprogramación, resistencia. En síntesis, automatización. Entonces, eh, quienes estamos empezando de alguna manera a entender que estos mundos pueden convivir y que podemos tomar lo mejor de ambos mundos para tener una humanidad mucho más aumentada, una inteligencia mucho más exponencial. eh, eh, Creo que estamos viendo oportunidades interesantísimas, ¿no? Ya el debate sobre si una carrera, si un trabajo va a desaparecer o no, ¿qué tal si ahora pues hacemos de que todo eso sea muchísimo mejor? Por supuesto, integrando lo mejor de ambos mundos. Pero, y aquí viene un gran pero, cuando los humanos intentamos ser mejor que las máquinas en temas de memoria, predicción, procesamiento, sencillamente no tiene sentido eso. Y si lo queremos ver de alguna manera, esa competencia es para perderla. O caso contrario, si queremos que las máquinas sientan, sean sensibles, empáticas, generen liderazgo, tengan intuición, entonces también estamos forzando algo que no tenga sentido hacerlo. No digo que tal vez exista una cuarta y quinta generación donde ya todo esto se mezcle de una manera tal que incluso la posición de esta tercera generación, donde humanos y máquinas conviven en un lugar de trabajo, pues pierda sentido. En este momento lo tiene, pero posiblemente hacia adelante esto pueda cambiar. Bueno, ¿qué necesitamos entonces ante la velocidad del cambio? Bueno, pensar exponencialmente. Si nosotros pensamos hoy en dos dígitos, ¿no? Pensar exponencialmente es pensar en 8 dígitos, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para entender el mundo que crece exponencialmente? Eh, ¿Cómo hacemos para acercarnos a realidades donde cada vez más ocurren cosas? Si ustedes hacen una búsqueda, y la hacemos todos permanentemente, sobre herramientas de inteligencia artificial, pues le van a aparecer cosas como esta que vemos aquí en pantalla. Es enorme el volumen de aplicaciones. Antes de pandemia, existían más o menos 4 millones de aplicaciones móviles. Muchas que se usan, muchas más que existen y no se usan, y algunas que nunca funcionaron tal vez, pero 4 millones es un número enorme. Hoy en día solamente entre las tiendas de Apple y Android estamos hablando de más de 6 millones de aplicaciones, y cualquier inteligencia artificial ya tiene una versión app. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cuál de todo esto debemos utilizar? ¿Cuál de todas estas son las que van a responder a una necesidad puntual, ya sea personal o profesional? O peor aún, si vemos cosas aún mucho más específicas, aparecen pues una cantidad de herramientas. Yo les pregunto, ¿es necesario casarlos con una herramienta o con dos? ¿Cuántas de todas las que vemos aquí en pantalla realmente sabemos utilizarlas a profundidad? Es más, algo incluso más interesante es, imagínense que trabajemos con cualquiera de estas. Es más, voy a ver al azar, estas que están aquí en el medio. Esta, Hello Hire. Y de repente, que no la conozco por cierto, pero supónganse que queremos utilizar esta. Y de repente nos convertimos en unos expertos en esta plataforma y mañana, por distintos motivos, deja de funcionar. Entonces, ese pensamiento exponencial también se asocia básicamente a una posición donde el mundo es bastante volátil hoy en día, donde la velocidad del cambio es una constante, pero sobre todo las cosas pueden dejar de existir, o en el proceso de actualización de la propia inteligencia artificial es posible que la versión de mañana sea diametralmente distinta a la de hoy. Con lo cual, una manera de poder pensar exponencialmente tiene que ver justamente con esa velocidad de adaptación, con esa velocidad de entender la arquitectura tecnológica para sencillamente saber qué es lo que realmente me funciona y qué no. Y eso está asociado también a temas o conceptos que no son nuevos, pero se rescatan en este momento como el learn ability, ¿no? La habilidad para aprender,
que si bien es cierto que todos aprendemos, y eso es como decir, pues todos los que podemos caminar, caminamos, no todos caminamos de la misma forma, no todos aprendemos con la misma intensidad, calidad, y esas son habilidades que también se pueden desarrollar. Miren, a principios de año, y seguramente ustedes lo recordarán, yo recuerdo mucho porque estuve en el IFE Conference, que es el Instituto del Futuro de la Educación. Es un evento que impulsa el Tecnológico de Monterrey, una de las mejores 10 universidades del continente. Pues sencillamente, a principios de esa semana, la administración del gobierno norteamericano hacía una inversión billonaria en proyectos de inteligencia artificial. Unos días después, 2 días después, OpenAI le regalaba al mundo su solución Operator, que es magnífica. Yo creo que es una gran base para hablar sobre agentes en inteligencia artificial. Y 3 días después, China lanza DeepSeek. Ahí hay un tema interesante. Por un lado, vemos ese debate entre el sector privado que está detrás de OpenAI y también vemos ese debate que está detrás del Estado que interviene en las empresas chinas y que tienen pues control de los datos. DeepSeek con herramientas muy parecidas a OpenAI, con la diferencia que las versiones gratuitas eh, pues son tan versátiles como las versiones pagas de OpenAI, pero ahí ocurrió algo interesante, es la caída de la bolsa de la empresa Nvidia como nunca en su historia le había pasado. Una semana después o 2 semanas después, yo tuve la fortuna de estar en la ciudad de Gainesville, en Florida, Estados Unidos, y poder estar en la Universidad de Florida, en la sede de la Universidad de Florida, y poder ver pues el auditorio principal que estaba financiado por esta empresa y de repente, y además los fundadores o uno de los fundadores había sido estudiante y egresado de la Universidad de Florida. Y el tema estaba sobre la mesa. Esto ocurrió en una semana, pero no hay que irse muy lejos. Tan solo 10 meses después, esto es lo que está ocurriendo en un solo día. Mm. Y es interesante porque seguramente vamos a empezar a tener ya diapositivas un poco más complejas donde vamos a empezar a ver cambios en un minuto, en una hora, da igual, porque estamos hablando que un mundo que se conecta con rapidez tiene a billones de personas, billones, ¿ok? De personas interactuando y generando y aportando información para que la inteligencia artificial adopte esa información y genere cada vez mejores cruces, procese esos datos y nos pueda, al menos la IA generativa, brindarnos cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde estamos hoy en día? ¿En dónde nuestra humanidad está empezando a tener un impacto? Bueno, el impacto está en el mundo que se conecta con rapidez. World Matters es una plataforma increíble porque da estadísticas en tiempo real con distintas fuentes de cómo va el mundo, ¿no? Bueno, somos un poco más de 8.000 millones de personas, obviamente las que se puedan contabilizar. Es posible que exista un número cercano a medio millón, tal vez, perdón, a 500 millones de personas más que no sean parte de ningún censo, pero más o menos 8.000 millones de personas es un número enorme. Pensábamos que tal vez para el año 2025 íbamos a ser más de 10.000 millones de personas en el mundo. Total, eso pareciera que el crecimiento no ha sido tan acelerado. De hecho, fíjense que vemos que si bien es cierto existen más de el doble de nacimientos que muertes por día, se pensaba que en esta época de la vida íbamos a hacer 3 veces más nacimientos que muertes por día. Esta desaceleración de la natalidad también tiene consecuencias devastadoras para algunos países donde, por ejemplo, existen escuelas que ya no están funcionando porque sencillamente ya no hay niños, ¿no? Hay países que motivan la migración para que las parejas puedan tener hijos y que quedarse un largo tiempo en las localidades determinadas. Pero vamos al lado derecho, que es donde tenemos algunos datos interesantes que tienen que ver con la población del mundo. Fíjense, casi 6.000 millones, por eso le decía, ya esto se mide en billones de usuarios tiene Internet. Nosotros tenemos la dicha, y digo la dicha porque tenemos la fortuna de tener Internet, ya sea en nuestras casas, en nuestros trabajos o en nuestros teléfonos móviles. Todavía hay un grueso de la población que no está conectada.
Y eso es devastador porque la brecha digital aumenta. Y esto es importante tenerlo claro porque de nada sirve estar contentos, ¿no?, con 6.000 millones de personas conectadas en Internet cuando hay 2.000 millones o más que no lo están. Porque, bueno, sencillamente esa diferencia provoca grandes problemas para quienes no lo estén. También se cree que para el 2050 el 100% de la humanidad va a estar conectada en Internet, desde el niño que nace, etcétera, y va a ser al revés. E incluso la delincuencia del futuro querrá no estar dentro del radar de Internet. Pero bueno, llegaremos a ese momento y lo analizaremos. Más de 2 millones de teléfonos que se venden por día y más de 3 millones de búsquedas que se hacen en Google, donde por primera vez Google y YouTube, que han sido las plataformas de mayor visualización en la historia de Internet y que siguen siendo el top uno aún hoy en día, después de 10 años estando en la corona, aparecen plataformas como, por ejemplo, ChatGPT, que se convierte en un buscador, a su vez navegador, y ahora con las comunidades que se están creando alrededor de la generación de videos de Sora, que se van a comportar como redes sociales, empiezan a a pisar los talones de estas grandes organizaciones. Bueno, en medio de todo esto, nuestra humanidad cobra sentido, nuestra humanidad tiene un espacio y la humanidad nuestra, aprovechando todo el poder de la tecnología, tiene esa capacidad de ser una vitrina de aquellas cosas que nos hacen realmente únicos, de aquellas cosas que nos hacen ser merecedores del mundo en el cual nos toca justamente gobernar. En medio de todo esto, yo veo muchas oportunidades y como me enseñó en algún momento mi buen amigo Paulo Falcón, rector de la UKS de Argentina, él dice, Rafa, hasta la crisis tenemos que convertirla en oportunidad. Y es cierto, miren, les comentaba que yo ingresé a finales del milenio pasado a la universidad, ¿no? Y pude ver Internet en la universidad. En casa llegó algunos años después. Pero si me hubiesen contado tal vez cómo iba a ser Internet hoy, 25 años después, tal vez no lo hubiese creído. Fíjense que estamos usando una plataforma como Vimeo para desarrollar esta actividad y Revolucia se ha convertido en el foro más grande en inteligencia artificial, donde hay personas de diferentes partes del mundo. Entonces, pero fíjense qué pasa con la inteligencia artificial hoy. Y la misma pregunta, ¿cómo ustedes la ven? ¿Cómo suponen que va a ser dentro de 25 años? Y con esto una reflexión. Las personas, los grupos financieros sobre todo, que aprovecharon Internet hace 25 años, quienes se subieron a esa primera gran ola, no solamente lideraron grandes organizaciones, sino que marcaron la pauta del mundo como lo conocemos hoy en día. Imagínense si esa gran oportunidad la tenemos ahora con la inteligencia artificial. Es posible que también podamos nosotros marcar una huella importante en la propia historia de nuestra propia humanidad. Entonces no se trata solamente de ver lo superficial o de creer que la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología emergente se comporta como una moda. Yo creo que esto realmente está dando para muchísimo. Estoy seguro que cada uno está buscando una oportunidad en este escenario que realmente se convierte en algo increíble, que nos debe invitar básicamente a estar cerca de la toma de decisiones basado en estas tecnologías que están aquí para, como lo dijimos al principio, para procesar volúmenes enormes de información, para automatizar procesos, para quitarnos aquellas cosas repetitivas e incluso tener más tiempo para vivir nuestra propia humanidad, que es algo que a veces dejamos de hacer justamente porque estamos en esa monotonía de hacer pues prácticamente lo mismo siempre. ¿Cómo repensamos el mundo con inteligencia artificial? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Tengo la fortuna y a su vez una responsabilidad de asistir a los escenarios donde el tema de la IA es el tema central y tal vez son de los más importantes del mundo. El BET en Inglaterra, el IFE Conference en México, el AI for Good en Ginebra, en Suiza, perdón, o el FITEA en Madrid. Yo les voy a hablar de mi experiencia en el AI for Good, Inteligencia Artificial para el Bien, que se desarrolló hace 3 meses en Ginebra. Primero, esta es una plataforma de las Naciones Unidas, o sea, es una iniciativa de organizaciones vinculadas a la ONU donde la inteligencia artificial
está siendo evaluada en función del impacto que tiene para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pero no es posible que esto sea solamente un evento. De hecho, el evento se desarrolla todos los meses de julio y quienes quieran participar, yo participé presencialmente y pude ver una cantidad de cosas que ya se las voy a mostrar, interesantísimas, pero y participé de manera gratuita, ¿ok? Hay una participación VIP, yo participé de manera gratuita. Pero todas las grandes conferencias se publicaban de manera inmediata en YouTube, es más, se transmitía directamente en YouTube. O sea que el que quiera participar virtual también va a tener acceso a una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, es el Summit, pero también es el directorio de Insight, es la coalición para los skills en inteligencia artificial, es una fábrica de innovación, es una comunidad que genera networking, ellos le dicen neural network, que es impresionante. Es muchas cosas en una, pero sobre todo es una agenda permanente de actividades gratuitas. Estamos hablando que aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, qué está pasando con la robótica en Sudáfrica, o qué está pasando con los agentes de inteligencia artificial en Sudán, o qué está ocurriendo con la aplicación de inteligencia artificial para las criptoeconomías en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una agenda enorme de actividades donde cualquiera de nosotros puede participar. A mí me llamó poderosamente la atención esto. Me llamaron poderosamente la atención estos temas y he remarcado en color azul algunas cosas que me parecen aún más relevantes. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial para la longevidad. Dos profesores médicos de Harvard mostraron una cantidad de resultados donde la inteligencia artificial optimiza la revisión de datos para acelerar más estas investigaciones para que tengamos una vida, no una frontera de vida mucho más larga, superior a los 90 años, superior a los 100 años, pero con lucidez cognitiva. Repito, es alargar la longevidad. Se habló incluso de y conceptos relacionados a la inmortalidad, pero en este momento es alargar la longevidad, pero tener un estado de longevidad con lucidez cognitiva. Entonces, con cosas interesantes como, por ejemplo, a los 80 años estudiar una segunda o tercera carrera. Y por supuesto, esto está asociado a la salud física que también debe acompañar esto. Pero esto despierta una cantidad de temas que tienen que ver con preguntarnos si esto es lo que queremos, preguntarnos si esto es éticamente viable, si es lo que la humanidad necesita. Y así, a lo largo del desarrollo de esta actividad, poder ver una cantidad de generadores de diálogos, drones mimetizados, robots logísticos, los robots humanoides, que son es el siguiente gran paso de cómo la robótica va a ser parte de nuestra vida. Los vehículos aéreos, la empresa Chan, yo había tenido la fortuna de haberla visto, verlo presencial, y antes lo había visto por YouTube con estos vehículos aéreos unipersonales, que son como unos drones muy grandes. También me subí a este vehículo que tiene un tablero que parece un iPad. Es increíble. Que por cierto, ya están vendiendo estos vehículos aéreos y no se ha producido el primero para la venta. Entonces estamos comprando cosas que aún ni siquiera existen. La computación cuántica, que es la base de la IA, los robots con capacidades avanzadas que te pueden leer y pueden medir cuál es tu temperatura, cuál es la presión que tienes a través de cómo mueves el ojo, si sudas más de lo normal, y con eso tener una forma de analizar el mundo diferente a la nuestra. Los agentes inteligentes, los exoesqueletos. Lo interesante es que esto ya está entre nosotros. Las tecnologías emergentes ya no son un video en YouTube que habla del futuro. Están aquí, en el día a día, en la manera en cómo interactuamos con el mundo, en la forma en cómo estamos nosotros exponenciando nuestra propia humanidad. Y la inteligencia artificial es un gran catalizador de este cambio. Es una manera de cómo los datos nos ayudan a tomar decisiones. Y para mí existen tres focos de atención que los voy a ver muy rápido. El primero, ¿qué es real, qué es copia y qué es una creación de quién es dueño de la creación? Aquí vemos a la Gioconda en el centro, es la original en el Museo del Louvre, que por cierto
está expuesta en el Museo del Louvre, que está haciendo noticia por el tema del robo de los diamantes y demás. Lo que vemos del lado izquierdo es una réplica, lo que vemos del lado derecho es una creación de Midjourney. Hoy con Nano se pueden hacer cosas seguramente aún más extraordinarias. Pero este es un primer foco. ¿Quién es dueño de qué? Segundo, esta es una foto del bootcamp de inteligencia artificial que tuve también el honor de dictar para Virtual Educa. Y si son curiosos, seguramente ya identificaron algo. En el medio está Robot Sofía, la robot humanoide de Hanson Robotics. Una experiencia increíble. Yo tengo un video en YouTube explicando esa experiencia que fue maravillosa. Pero ahí está, ¿no? Tecnologías que nos parecen muy lejanas, puestas al servicio. Da lo mismo si usted es colaborador de una institución, si la dirige, si es autoridad de un país, o si es regulador o trabaja en un organismo multilateral. Hay demasiadas oportunidades para que desde lo que usted sabe pueda aportar en esto. Yo marco algunas en amarillo, como hay una deuda pendiente en la norma, en la elaboración del marco regulatorio, las normas para que la inteligencia artificial tenga mayor peso, el financiamiento de la IA, que es costoso, o la gestión de la propia inteligencia artificial. Ahí hay oportunidades para todos. Y por último, pues para seguir conectados, tanto en las entrevistas que hago de manera mensual, voy teniendo la oportunidad de conversar con personas que están haciendo cosas maravillosas y las publico de manera gratuita en mi canal de YouTube, de alguna manera es una forma de comunicarme con el mundo, o en Atrevetech, que es nuestra plataforma de cursos gratuitos, pero no de videos o enlatados, no de máquinas para máquinas, de personas para personas, donde estamos contribuyendo de manera voluntaria para hablar sobre diferentes temas de educación transnacional, branding educativo, temas de bienestar, Notion y por supuesto temas relacionados con inteligencia artificial. Así que en ánimos de respetar el tiempo, y me quedan 25 segundos, pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes aquí. Los felicito a Revolución como un espacio donde diferentes personas estamos contribuyendo para que estos temas estén sobre la mesa. Y recuerden, por más tecnología que exista, no pierdan su humanidad, al revés, intenten sacar lo mejor de ustedes, aprovechen lo mejor de la tecnología para que todos podamos vivir cada vez una vida mejor en un mundo mejor. Muchas gracias. Excelente, Rafa. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Ahí animamos a todos los que se hayan quedado con dudas y con consultas que te escriban. Ahí quedaban tu QR con tus datos. Y nosotros por nuestra parte, bueno, encantados de tenerte. Muchas gracias, Rafa. Les mando un fuerte abrazo y que todo salga muy bien. Y recuerden, más IA, más humano es un movimiento que lo integramos todos. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, para contarle un poco a la gente, estamos arrancando la jornada del día de hoy y si se están sumando recién ahora y quieren ver el resto de todas las conferencias, las van a encontrar en Zona Revolucia, nuestro grupo de WhatsApp, van a poder acceder con el QR en pantalla. Así que ahora en unos breves minutos nos conectamos con la siguiente, no se despeguen que ya volvemos.